Todos se rieron cuando un CEO millonario arruinado adoptó una niña sin hogar, pero era una genia. ¿Te imaginas la cara de todos cuando descubrieron que esa niña descalza llevaba en sus manos un libro de teoría de cuerdas? ¿Cómo es posible que un magnate sin un céntimo en el banco viera en una pequeña sin hogar la llave de su propia redención? ¿Qué secretos se ocultan tras unos ojos infantiles que conocen más de física cuántica que muchos doctores? Hoy te contaré la historia real que hizo reír al mundo, pero que desarma los prejuicios de cualquiera. Prepárate para descubrir por qué todos se rieron cuando un CEO millonario arruinado adoptó una niña sin hogar, pero era una genia. ¿Te imaginas qué pasó cuando un hombre que lo había perdido todo se topó con una pequeña sin nombre en medio de la ciudad? ¿Cómo un libro empapado por la lluvia se convirtió en el detonante de una de las historias más sorprendentes de Madrid? Eran poco más de las 7 de la mañana cuando Eduardo Castillo aparcó frente a un inmueble ruinoso, su última posesión. Su traje, otrora impecable, estaba arrugado, su barba, sin afeitar. Cada paso hacia la puerta oxidada resonaba como un martillazo contra su orgullo. Esa mañana firmaría la documentación que entregaría el edificio a subasta judicial, el punto final de una carrera construida a base de créditos, traiciones y un escándalo que lo dejó en la ruina. Pero justo antes de entrar, una tos suave y persistente lo detuvo. Al girar la cabeza, vio a una niña acurrucada sobre cartones, empapada y temblando. No pedía nada. No alzaba la voz. En sus manos sostenía un ejemplar de Fundamentos de la Teoría de Cuerdas completamente empapado. Eduardo se quedó helado. ¿Por qué una niña sin hogar tendría un libro de física avanzada? ¿Cómo lo había conseguido? Y, sobre todo, ¿qué significaba que sus ojos, cansados pero llenos de determinación, lo miraran sin miedo? La niña no alzó la vista de su lectura cuando él se acercó. El sonido de sus pasos contra el empedrado húmedo era todo lo que rompía el silencio. Eduardo, incómodo, trató de ignorarla y subió las escaleras hasta la verja principal. Sin embargo, cada escalón crujiente lo obligaba a recordar aquella escena, la niña, sola y brillante, abrazada a un volumen tan fuera de su alcance. Trató de convencerse de que no importaba, que él ya no tenía fuerzas para más causas perdidas. Firmaría los papeles y se marcharía. De pronto, un ruido seco de metal al caer lo hizo volver la mirada. El libro había resbalado de las manos de la niña. Se empapó aún más al caer. Ella alzó el brazo, casi con orgullo. Él sintió un impulso incontrolable, recogió el libro, lo sacudió suavemente y se lo tendió. Al contacto, la niña lo miró como si leyera su mente. No dijo gracias, pero hubo algo más poderoso, un destello de esperanza en sus pupilas. Mientras cerraba la carpeta con los documentos de la subasta, Eduardo no dejaba de pensar en aquel libro y en la mirada de la niña. Nervioso, comprobó la hora en su reloj roto, como si el tiempo aún pudiera retroceder. Sopesó firmar y marcharse, o quedarse unos instantes, quizás suficientes para descubrir quién era esa pequeña genio que nadie entendía. Con un suspiro que sacudió sus recuerdos más dolorosos, se giró hacia el portal. La puerta ya estaba sellada para su cita en el juzgado. Pero sus pasos no lo dirigieron allí. Se dirigieron hacia donde la niña lo esperaba, sola, con un libro que ya no era suyo y un silencio que clamaba por ser roto. La bruma matinal se dispersaba con lentitud cuando Eduardo, con el corazón agitado, regresó al portal donde la niña lo esperaba. Sus botas resonaban contra el adoquinado mojado, mientras cada gota primaveral golpeaba su abrigo como si pulsara un tambor de urgencia. Ella seguía allí, intacta, acurrucada sobre aquel lecho de cartones, con el libro aún entre las manos. Ramón, el gato herido, asomaba apenas su cabeza desde la manga rota de su abrigo, observando con cautela al recién llegado. No sabía que alguien vivía aquí, dijo Eduardo con voz áspera, intentando sonar imperioso. Este edificio se cierra hoy. La niña alzó la mirada. No era miedo lo que sus ojos expresaban, sino una curiosidad fría y un atisbo de desafío. Aquellos ojos parecían haberlo analizado, el hombre de barba descuidada, la carpeta que llevaba entre el brazo y el cuerpo, las líneas de cansancio marcadas en la cara. Mi casa, respondió ella con calma. Hasta hoy. La formalidad de la frase cortó el aire. Eduardo tragó saliva, sintiendo un peso desconocido en el pecho. Aquello no era una mendiga suplicando limosna, sino una niña con un orgullo intacto, más digno que el de muchos adultos. Tienes que irte, insistió él, conteniendo el deseo de ofrecerle algo más que simples palabras. ¿Y tú? Replicó Luna, con un matiz de burla suave.
¿tú también te irás? Los dos se quedaron en silencio mientras el portón oxidado resonaba al ser cerrada la última puerta adentro. Los hombres de corbata y papeles volvían a sus coches, ajenos a la figura diminuta que habían desalojado. Luna abrazó el libro con más fuerza. Ramón, sintiendo el momento de tensión, se encogió contra su pecho. ¿Por qué viniste?, preguntó ella, ladeando la cabeza. Eduardo se pasó la mano por el pelo, como buscando respuestas en la memoria de un pasado que ya no existía. Porque lo firmé, quiso responder, pero en lugar de eso dijo. Porque ese libro no te pertenece. Me pertenece a mí, afirmó con voz firme. Lo encontré en la basura de la biblioteca. Nadie lo notó, nadie lo reclamó. Eduardo la miró con asombro. Una niña que sobrevive con restos de comida y cartones, sin familia ni refugio fijo, pasaba las mañanas absorbiendo teorías de universos paralelos. Algo en esa imagen le traspasó el corazón. ¿Cómo aprendiste todo esto?, se atrevió a preguntar. Leí. Luna alzó el mentón. Cada día paso horas en la biblioteca pública. Nadie pregunta por mí si estoy sentada en un rincón. Y cuando cierra, me llevo un libro escondido. El magnate caído exhaló un suspiro largo. Luna, pensó, recordando el nombre. Recordó el de su propio hijo, perdido años atrás. La bruma hoy le resultaba más fría que nunca. Aquella niña sin hogar estaba viva en el olvido, y sin embargo dominaba conceptos que él mismo había estudiado en la universidad. Vamos a tu casa, dijo de pronto, con voz distinta, más suave. Antes de que venga la policía y te lleve a un centro. Luna lo observó, desconfiada. Nadie la había invitado a nada más que a marcharse. Sin embargo, algo en aquel hombre comida por la ruina le sugirió que quizá no era otra trampa. Ramón saltó de su regazo y se estiró, olfateando al extraño. Solo por hoy, aceptó ella. Pero no, añadió, alzando un dedo, no me compadezcas. Él asintió, respetando la línea que marcaba. Fueron hacia el coche de Eduardo, modesto, con golpes en la chapa, un reflejo del hombre que lo conducía. Mientras subían, ella dobló el cartón y guardó el libro contra su pecho. Ramón volvió a aparecer en su brazo, ronroneando como un guardián herido. Aquel viaje de pocos kilómetros transformó dos destinos. Desde la ventanilla empañada, Luna vio pasar calles que nunca había recorrido, mientras Eduardo se sentaba detrás del volante con una mezcla de temor y esperanza. Fuera de la ciudad se dibujaba un mundo que ya no era suyo, pero que, de pronto, deseaba hacer suyo de nuevo. Porque, en el fondo, intuía que salvar a aquella niña genio significaría salvar algo aún más grande, su propia alma. El ascensor crujió al detenerse en la planta superior del edificio modesto donde vivía Eduardo. La puerta se abrió con un siseo y dejó al descubierto un pasillo desnudo, sin cuadros ni alfombras, solo el eco de sus pasos. Luna, con Ramón envuelto en una camiseta vieja, lo siguió con cautela. Cada rincón del apartamento parecía suspirar soledad, las paredes eran blancas como lienzos en espera, y el suelo, frío al tacto. Esto es, comenzó Luna, deteniéndose en la entrada. ¿Esto es mi casa ahora? Mientras lo necesites, sí, respondió Eduardo, despegando las llaves sobre la mesa de la pequeña cocina. No es mucho, pero es un refugio seguro. La niña se adentró, observando con ojos críticos el improvisado escritorio que él había conseguido de segunda mano. Había un portalámpara sin bombilla, un colchón fino en el suelo y dos sillas. Sin embargo, aquella austeridad irradiaba algo distinto, una promesa de estabilidad. Puedes guardar tus libros aquí, añadió él, señalando una estantería vacía. Y comeremos juntos. Como en una familia. Luna no respondió de inmediato. Cruzó el salón y se asomó a la ventana. El barrio conservaba un aire tranquilo, con árboles que susurraban entre sí y vecinos ajenos a las vidas que comenzaban a entrelazarse en ese piso. Finalmente, apartó la mirada y asintió. La tarde pasó entre silencios respetuosos. Eduardo salió a comprar pan y leche. Luna dejó los libros húmedos secándose bajo un ventilador. Cuando volvió, encontró a la niña escribiendo anotaciones en el reverso de una hoja rota, garabatos de fórmulas y diagramas que apenas alcanzaba a comprender. El resplandor en sus pupilas al alinear variables le recordó por qué la había invitado a quedarse. ¿Puedo ayudarte en algo?, ofreció ella, sin levantar la vista. Él sonrió, torpe. No sé leer todas esas ecuaciones, pero podemos buscar una pizarra digital para que sigas practicando.
Ella suspiró, levantó la mirada y esbozó una sonrisa tímida. Gracias. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Luna se despertó con el sonido de un correo electrónico en el móvil de Eduardo. Él la encontró en el salón, con el abrigo puesto, revisando su bandeja de entrada. La escuela, dijo con voz grave. Hoy empiezo clases. Él asintió y se puso la chaqueta. Te acompaño. El recorrido en metro fue un silencioso ritual de descubrimiento. Luna señalaba nombres de estaciones, Eduardo respondía con los suyos, como padres e hijos dándose a conocer. Al llegar, se toparon con un edificio de ladrillo rojo, la escuela pública del barrio de Salamanca. Profesores y alumnos entraban con mochilas, murmullos y risas matutinas. Aquí es, explicó él. ¿Te sientes lista? Haré lo que pueda, contestó ella, ajustándose la bufanda. En el aula, Luna ocupó un pupitre al fondo, junto a la ventana. El bullicio escolar la hizo encogerse un poco, pero pronto se sumergió en la clase, sacando un cuaderno donde anotaba todo con precisión. Los profesores repararon en su silencio concentrado, algunos intercambiaron miradas sorprendidas. Al final de la jornada, la maestra de matemáticas los detuvo en la puerta. Señor Castillo, su hija, sorprende. Las preguntas que hizo hoy, explicaciones sobre teoremas que ni siquiera se habían introducido, no son normales para un niño de 10 años. Eduardo sintió el pecho encogerse. Lo sé, murmuró. Solo intenta ayudarla a crecer. La profesora asintió, con los ojos llenos de respeto y curiosidad. ¿Ha pensado en derivarla a un programa de superdotados? Aquí podría quedarse corta. Luna lo miró por encima del hombro, con cautela. No quiero un escaparate, solo quiero estudiar sin que me miren como un bicho raro. Eduardo sonrió aliviado. Lo entiendo. Encontraremos el equilibrio. De regreso al piso, el silencio se llenó de proyectos por hacer, una pizarra digital para el salón, estantes para libros, horarios de estudio. Ramón, que había estado dormido en un cojín improvisado, se estiró y ronroneó al verlos entrar. Luna lo acarició, y juntos, los tres se adentraron en la promesa de una rutina compartida, cimentada sobre lógica y cariño, donde cada ecuación y cada gesto eran un ladrillo más en el hogar que estaban construyendo. Los días transcurrían con una cadencia casi mecánica, estudios, proyectos y silencios compartidos que hablaban más alto que las palabras. Pero aquella tarde, al volver de la escuela, Luna caminaba más callada de lo habitual. El sol poniente teñía de naranja las fachadas del barrio, pero sus hombros parecían abatidos. Eduardo, que la esperaba en la puerta, notó el ceño fruncido en su hija provisional. ¿Todo bien?, preguntó él con voz suave, conteniendo el deseo de preguntar de más. Luna asintió, pero sus pasos la llevaron directo al salón, donde dejó la mochila en el suelo y se recostó en el sofá. Ramón saltó a su regazo y comenzó a ronronear, buscando consuelo entre sus manos. Hoy en clase de historia hicieron un ejercicio, empezó ella con cuidado. Tuvimos que hablar de nuestras familias. Eduardo se sentó a su lado, con el corazón acelerado. ¿Qué contaste tú? Luna exhaló lentamente. Dije que no tengo padres. Que vivo con un hombre amable, pero que no es mi padre de verdad. Luego me preguntaron si quería ponerte en adopción. Dijeron que sería una buena idea. El silencio cayó entre ellos como un peso de plomo. Eduardo sentía un nudo en la garganta, el mundo de barras y números que había reconstruido en torno a Luna se tambaleaba ante aquella pregunta. ¿Y qué sentiste?, preguntó, frotándose la frente. Sentí que, no sé. Que algo en mí se encogía, confesó ella, mirando al techo. No quiero que me adoptes porque lo diga una profesora o porque sea lo correcto. Quiero ser tu hija porque tú quieras. Aquellas palabras impactaron a Eduardo con la fuerza de un huracán íntimo. Se quedó en silencio, observando cómo Luna acariciaba con ternura a Ramón. Entonces, decidió arriesgarse. Luna, susurró, yo también tuve un hijo. Perdí a Miguel hace 5 años. Él fue lo más importante de mi vida, y nunca logré superarlo. Me encerré en mis cuentas, en mis deudas, fuera del cementerio, fuera de mí mismo. La mirada de la niña se dirigió a él con sorpresa. ¿Tenías un hijo?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué nunca me lo habías contado? Él apartó la vista, apretando los puños. Porque me dolía demasiado.
Cada vez que pensaba en él, recordaba que lo dejé solo en un coche mojado por la lluvia, como tú aquella mañana. Luna lo contempló, comprendiendo de pronto que ambos compartían un silencio cargado de culpa y miedo. Con un suspiro, apoyó la cabeza en su hombro. No eres el primer hombre que me abandona, dijo con voz casi inaudible. Mi tío me encerró y, lo peor no fue el golpe, sino que nadie me creía. Las lágrimas afloraron en los ojos de Eduardo. Rodeó a Luna con el brazo, sintiendo que el abrazo sellaba una alianza más allá de los libros y las teorías, era la reconstrucción de dos corazones frágiles que aprendían a no huir. Entonces, murmuró él, no te abandonaré. No otra vez. La niña alzó la mirada, y por primera vez en semanas, una sonrisa trémula iluminó su rostro. Aquel gesto valía más que cualquier promesa en papel. Con ese vínculo renovado, Eduardo supo que debía hacer algo decisivo. Al día siguiente, dejó la oficina de la startup en borrador y se dirigió al cementerio de la Almudena. Frente a la tumba de su hijo, desenterró de su bolsillo un pequeño coche de juguete. Lo colocó sobre el mármol blanco y, con voz quebrada, pidió perdón y pidió fuerza para cumplir la promesa de no fallar de nuevo. Regresó a casa con la determinación latiendo en cada paso. Encontró a Luna en la cocina, estudiando diagramas en el reverso de un folio. Sin decir palabra, se arrodilló a su lado y sacó dos pequeñas cajas envueltas. Dentro había un par de cuadernos nuevos y un sobre con la invitación a un programa especial de jóvenes talentos en el Instituto Tecnológico de Madrid. Lo siento si es demasiado, dijo él, alzando la vista. Pensé que querrías un lugar donde tu genio no pasara desapercibido. Luna sonrió, con los ojos brillantes. No necesito un escaparate, replicó, pero sí quiero que veas todo lo que puedo lograr. En ese instante, mientras las luces del salón se encendían al caer la noche, ambos supieron que su historia no era solo la de un magnate arruinado y una niña sin hogar, sino la de dos almas que habían encontrado un nuevo comienzo en la valentía de mostrarse vulnerables. La mañana amaneció clara y llena de promesas. Luna bajó las escaleras del Instituto Tecnológico de Madrid con el corazón latiendo a 1000 por hora. Era el día en que presentaría públicamente su primer proyecto de investigación. Un modelo de enrutamiento cuántico inspirado en las ecuaciones que había memorizado justo cuando la lluvia golpeaba sus manos en aquel portal oxidado. Eduardo la acompañó, agradeciendo en silencio cada paso firme que ella daba con la mochila a la espalda y el libro siempre a mano. Al llegar al auditorio, las butacas estaban casi vacías, hasta que un murmullo creció entre los asistentes, profesores, inversores y medios de comunicación habían oído hablar de la niña genio sin hogar. Y nadie quería perderse el momento en que demostraría por qué la subestimaron. Ella tomó el micrófono con la misma calma con que hojeaba un libro antiguo y comenzó a exponer, con voz clara y serena, la estructura de su algoritmo. Cada gráfico, cada fórmula, era más que números, era la prueba de que los sueños se pueden construir sobre cartones y cicatrices. Cuando terminó, el auditorio estalló en aplausos. Se oyó el nombre de Luna Castillo resonar en cada esquina, mezclado con vítores de admiración y reconocimiento. Ella sonrió y buscó con la vista a Eduardo, quien la miraba con los ojos llenos de orgullo y emoción. En ese instante, la lluvia de risas que había acompañado su primera adopción, un CEO arruinado adoptando una niña callejera, se convirtió en un aplauso unánime que celebraba la genialidad, el coraje y la dignidad de dos seres rotos que habían tejido un hogar. Semanas después, Luz Sin Fronteras, la plataforma que Eduardo y Luna habían cofundado para llevar educación científica y tecnológica gratuita a comunidades vulnerables, alcanzó operaciones en 20 países de habla hispana. La directora de la UNESCO lo mencionó en un congreso, un diario francés publicó un reportaje a doble página, y la misma niña que antes dormía en cartones se convirtió en oradora invitada en foros internacionales. Pero, más allá de los reconocimientos, el verdadero triunfo resonaba en la risa genuina que ahora brotaba cada mañana en su casa. Una tarde de verano, Luna encontró un sobre pegado en la puerta de su habitación. Dentro, una carta manuscrita decía: La familia no es quien te hace nacer, sino quien elige verte. De tu padre, Eduardo. Ella sonrió y corrió al salón, donde Ramón dormitaba sobre una pila de códigos impresos. Eduardo cocinaba torpemente unos huevos revueltos, tarareando una canción de Mecano. Cuando la vio entrar, se secó las manos en el delantal y la invitó a la mesa. ¿Lista para otro día de descubrimientos?, preguntó él. Listísima, respondió ella, y ambos rieron.
Esa noche, el canal publicó un documental titulado Todos se rieron cuando un CEO millonario arruinado adoptó una niña sin hogar, pero era una genia. Las imágenes finales mostraban a Luna y Eduardo sentados en el primer umbral donde se conocieron, con Ramón acurrucado a sus pies y la lluvia de Madrid iluminando sus rostros. Si te conmovió esta historia de redención, genialidad y esperanza, suscríbete al canal y activa la campanita. No te pierdas más relatos capaces de cambiar la manera de ver el mundo. Únete a nuestra comunidad y descubre cómo un acto de bondad puede transformar vidas.